Cofim, el medio local que une a Hidalgo, llevando historias a cada rincón, talento y proyectos con sello de estado, fortaleciendo nuestra pasión. Juntos conectamos, Hidalgo se ve y se escucha. Cofim, con el alcance que mereces. Cofim. El cuerpo puede enfermar, la mente puede no parar de trabajar, el espíritu puede agotarse. Si esto te ocurre, solo tienes una opción: reinvéntate. Busca el equilibrio en tu ser, atiende tu salud de manera integral, potencializa todas tus habilidades y alimenta tu espíritu. Solo tienes un momento, es aquí y ahora para realizar los cambios necesarios. La transformación comienza dentro de ti. De cada crisis, toma el mayor de los aprendizajes, da una pausa y después continúa. Agradece el mayor de los regalos, la vida. Enfócate, planifica, construye, disfruta, trabaja en ti, toma decisiones que contribuyan a tu crecimiento. Reinvéntate, cuerpo, mente, espíritu. Cofilm. Bienvenidos. Amigos, muy bienvenidos a este programa. Connie Trejo, psicóloga y pedagoga. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pareciera que todos sabemos, pero que puede ayudar o entorpecer en nuestras relaciones humanas. Hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo hacemos o cómo aprendimos? Con nosotros, bueno, pues vamos a tener una charla entre psicólogos con Carlos Quintanar. Bienvenido. Hola Connie, bienvenida. Yo bienvenida también, sí, tú gracias. Bienvenida, yo bienvenido. Y todos ustedes bienvenidos también. Ok, sabemos psicólogo, coach ontológico, maestro Reiki. Así es. Y es importante el saber todo eso que somos, porque no podemos segmentarnos entre lo que hemos aprendido. Porque así le damos un enfoque diferente. Tú le das un toque diferente a la atención con tus pacientes. Así es. Bueno, parte de mi historia es precisamente que yo no nací en la psicología. O sea, mi primera carrera no es psicología. Yo andaba en el mundo de las computadoras. Okay. Ahí me formé en el Politécnico, en el mundo de las computadoras. No terminé la carrera, porque obviamente no era mi carrera. O sea, pues uno estudia a veces lo que puede, lo que se presenta y de acuerdo a las circunstancias. Pero ya cuando pasa el tiempo, pues ya con un poquito más de desahogo en algunos aspectos de la vida, me di permiso de preguntarme qué era lo que yo realmente quería. Y además ya había pasado por esta parte de ser maestro Reiki, de dar terapias donde la gente se acuesta y tú pones las manos y ellos se sienten bien. Entonces ya había tenido este contacto con el bienestar humano de alguna manera, hasta que esa parte me quedó chica. Porque la gente me empezaba a preguntar cosas que yo no podía resolver. ¿Qué hago con mi hijo? Es que no me puedo comunicar con él, es que mi esposa. Y entonces yo ya no podía responder ante eso desde una técnica de sanación que es muy específica. Muy bonita, pero muy específica. Y de ahí doy el salto precisamente al tema de la psicología. Y es a donde comienzas a tener como esta complemento con lo que tú ya habías iniciado. Y así nos pasa a muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé psicología, pero de pronto me empecé a desarrollar mucho en el ámbito educativo y decidí hacer pedagogía. Así es. Y justamente lo que yo encontraba es que del lado de la consulta, la gente decía, es que no me entiende, es que yo le digo esto y no me escucha. Y del lado de la docencia, yo escuchaba a adolescentes, a niños, a jóvenes, que me decían, es que mis papás no me escuchan. Sí. O sea, me da miedo, me grita, me dice, eso no es así. Antes de que yo diga algo, me dice sí o no. Y de pronto escuchaba yo a los papás, porque yo daba escuela para padres, y entonces yo los escuchaba y me decían, es que ¿cómo le hacemos? O sea, a veces del otro lado es el no sé, lo estoy intentando todos los días. Incluso, no sé si coincidas, pero yo creo que en tu ámbito lo viste muchísimas veces, ¿no? Que le decías al papá, oiga, y ya platicó con el joven y te decía, sí, pero no me escucha. O sea, fíjate cómo, como papás, estamos
en el tenor de que la comunicación con los jóvenes es que ellos escuchen lo que yo tengo que decir. O sea, esa es la plataforma de despegue. Siendo que en esta etapa, y seguramente tú lo viviste, lo más importante es escucharlos a ellos, a los jóvenes. Y es por eso que muchas veces la comunicación no se da. Pero lo grandioso era que yo escuchaba la misma frase de los dos lados. Mi mamá, mi papá no me escucha, y el papá o la mamá me decía, mi hijo o mi hija no me escucha. Y entonces, ¿qué hacemos? Por eso es que el día de hoy decidimos hacer este programa de comunicación efectiva. Así es. Sabemos que la comunicación es este asunto de que hay un emisor, hay un receptor y debe de haber o debe de fluir unas frases que tienen una intención con el otro. Así es, el esquema que nos enseñaban desde que estábamos en primaria, ¿no? Y bueno, se sigue enseñando actualmente, es emisor, receptor, mensaje, ¿no? O sea, algo que se tiene que decir y un medio a través del cual se hace, y le ponían por ahí ruido. A lo más que llegaban era ponerle ruido. Y el clásico ejemplo que pues a nosotros sí nos tocó todavía usar los teléfonos de alambre, ¿no? Donde los teléfonos, aunque no lo crean los jóvenes, estaban pegados a la pared con un alambre. Entonces tú hablabas por aquí y se escuchaba estática. El clásico sustituto hoy por el esa robotización. Bueno, lo mismo sucedía. Eso era, y así nos lo explicaban, que podía haber ruido en la comunicación. O sea, aunque estuviéramos aquí, si yo hablaba, pero había algún factor que me distraía o que alteraba el mensaje, entonces eso se le llamaba ruido. Y ese fue el esquema básico de comunicación, en el que todos aprendimos a comunicarnos. Pero hoy sabemos que la comunicación es mucho más que eso, ¿no? O sea, sí es cierto, ese esquema es correcto, pero no solamente es el ruido hoy en día o los distractores que tenemos, ¿no? O sea, si está la televisión prendida, si estamos con el celular todavía, si hay más personas, el entorno, sino también ese ruido interno. Sí, y además no solo es el ruido, son los filtros que ponemos cuando recibimos el mensaje y los filtros que ponemos antes de enviar el mensaje. ¿A qué le llamas filtros? Ok, una forma de comunicación. Yo llego contigo y te digo, hola, ¿cómo estás? Si yo por alguna razón te caigo mal, mi voz, mi palabra, lo que yo estoy haciendo es lo que hice. Hola, ¿cómo estás? En ese tono. Tu interpretación depende del filtro en el que tú estés pasando esa información. Hay un filtro emocional, por ejemplo, ¿no? Si yo no te caigo bien por alguna razón y yo llego y te digo, hola, ¿cómo estás? Estas palabras que yo estoy diciendo están entrando a ti modificadas por este filtro emocional que tú tienes. No tiene nada que ver conmigo. De hecho, puedo yo sentirlo, no sentirlo, saberlo, no saberlo. No importa. Tú sí lo sabes, tú sí lo tienes. No sé si lo sabes de una manera consciente, porque a veces eso también influye, pero ya la palabra que yo dije al llegar a ti ya pasó por este filtro interpretativo de una emoción o por el filtro interpretativo de una información. Por ejemplo, si yo soy tu jefe y a ti ya te dieron el rumor de que yo estoy queriendo correr gente del departamento y yo llego y te digo, hola, buenos días. Pues tú lo puedes interpretar como, híjole, ya viene a decirme ya que me van ya a me decir va a mí la correr. terrible noticia, o puedo utilizarlo para decir, voy a agradar ante el saludo para ver si me quita de la lista. Así es, uy, ya vino a verme, o ay, vino a verme. O sea, puede ser un ay, vino a verme, o sea, qué bueno que me saludó, o puede ser ay, vino a verme. Pero yo no hice otra cosa más que decir hola, buenos días, en el tono en que lo dije. La información, el mensaje que tú recibes es hola, buenos días. O sea, el mensaje no cambia, pero lo que sí cambió es la interpretación que le estás dando en función del filtro emocional o el filtro de información que tú tienes en ese momento. Pero también tiene mucho que ver, Carlos, la entonación, qué tipo de tono de voz empleamos. Sí. Porque hay personas que pueden decir el buenos días
muy golpeado y entonces uno dice, está enojado. Sí, Y a lo mejor esa persona siempre habla así, sí, ¿sí? Es lo que ocurre con padres e hijos, llegan los hijos y ¿cómo estás? Bien. O sea, con la palabra bien, un hijo puede decir, desaparezco porque mi mamá está enojada, sí, ¿sí? O, ok, me va a preguntar algo. O sea, es increíble cómo los seres humanos, y más papás e hijos, logramos esa comunicación no verbal, sí, ¿no? Sí, No verbal, porque sí, vamos a sí. hablar de comunicación en todos efectiva, sentidos. pero en todos los sentidos. O sea, ahorita estamos diciendo del sonido, pero ¿qué ocurre con la otra comunicación? No, bueno, mi abuelita nos volteaba a ver y tú ya sabías que te tenías que quedar quieto. O sea, no tenía necesidad de decir absolutamente nada. Estabas en la mesa y de repente ella volteaba a verte y ya sabías lo que tenías que hacer, ¿no? Muchos de alguna generación fuimos educados así. Era suficiente con la mirada de mamá o de papá, en que uno decía, me tengo que retirar, eso significa me retiro, eso significa me paro, eso significa saludo, con la mirada. Así es. Pero hoy en día, papás jóvenes, como que esa comunicación ya no está. Sí, porque la comunicación ha pasado por muchos cambios, ¿no? Ahorita hablabas de la entonación, pero fíjate, aún teniendo la misma entonación, los filtros emocionales o los filtros de información condicionaron la forma en que llegó la información. Y tú diste un paso más. Yo estoy mandando un mensaje y mi mensaje es un saludo, buenos días. Pero el tono, como dices, o el tono, hace que las cosas sean diferentes. Okay. ¿De dónde sale este tono? Este tono sale también de un filtro. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiere que los demás se den cuenta que yo soy fuerte y poderoso, entonces muy seguramente voy a hacer una voz más grave y la voy a decir en un tono más fuerte. Si soy una persona que quiere llamar la atención y llego, no voy a decir, hola, buenos días. Voy a decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Incluso viene una entonación diferente. ¿De dónde viene esta entonación? ¿Del mensaje que quiero mandar? Sí, pero no estrictamente de las palabras que digo, sino del mensaje completo que quiero mandar. Desde el tono de voz, el cómo le damos el realce a cada palabra. Y ahorita sé que lo vimos en cámara, en cada una de las posibles opciones, tu cuerpo hizo un movimiento, ¿no? Es eso que siempre acompaña la comunicación verbal con la corporal. Y por eso a mí me encanta, y perdón, lo voy a decir así, pero cuando yo hago procesos terapéuticos, yo prefiero 100% estar frente a la persona, porque hay una cantidad de información impresionante que nosotros como profesionistas, como profesionales de la atención, podemos rescatar de lo que está sucediendo y no sucediendo en la otra persona a partir de poder verla. Cuando hemos tenido por necesidad, y yo no me gusta hacerlo, pero cuando tengo que dar algún proceso de apoyo a través de cámara, monitor en línea, ¿qué cantidad de información se va? De verdad, ¿qué cantidad de información se va? Y sin embargo también es como un área de oportunidad, o sea, entre los que les dedicamos a leer la salud, porque tenemos que desarrollar otras habilidades, porque lo que vemos en la cámara tiene que ser suficiente para decir, eso tengo que utilizarlo a favor de ti para acompañarte. Sí, yo tenía una amiga que hacía apoyo a personas en procesos de suicidio por teléfono, cuando en Ciudad de México estaba el famoso Locatel y daban ese servicio. Es súper complicado, o sea, imagínate, solamente estás con el recurso de la voz, ni siquiera con el recurso de la pantalla que ahora tenemos en algunos casos, ¿no? Ni siquiera una videollamada, mucho menos la posibilidad de ver de cuerpo completo a la persona. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos, la forma en que lo hacemos, las pausas que damos, lo grave o agudo, la velocidad, no solo es la palabra que estamos diciendo, es cómo la estamos diciendo, desde dónde la estamos diciendo, y a veces hay cosas muy tontas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba yo en un curso de ventas y había atención telefónica al cliente, nos decían sonríe.
Y uno decía, ¿para qué sonrío si no me está viendo, no? Pero ¿qué crees? La misma palabra, si tú jalas las comisuras hacia afuera y hacia arriba, y tú dices, hola, buenos días. Ahora, si jalas las comisuras hacia abajo y dices, hola, buenos días, en el fondo hay un dejo de sonido que te permite identificar el estado emocional de la persona. Entonces, si yo estoy triste o estoy enojado y digo hola, buenos días, y se escucha del otro lado. Ahora, si yo sonrío y digo hola, buenos días, no solo es por la forma en que se acomodan los dientes y los labios, también es por el estado emocional que yo proyecto en ese momento. Cuando yo sonrío y digo hola, buenos días, instintivamente la garganta va a funcionar diferente, porque todo mi cuerpo está diferente. Sí, y sí, fíjate, si vamos uniendo como esto que estamos hablando, eso es lo que pasa a los papás. Hoy en día, si el trabajo es de todo el día y la comunicación y la educación, ¿no? Y la supervisación es por medio de un teléfono, podemos hablarle a nuestros hijos, ¿cómo estás? Bien. No, sí, y por el tono, sí, el cómo, ya sabemos que algo ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿No? Y podemos darnos cuenta qué está ocurriendo del otro lado. Sí, claro, hay mucha información que se puede recuperar. Ahora, siempre será mucho mejor que podamos estar frente a frente y darnos el tiempo para estar con las personas, porque la atención es otro componente, ¿no? Si yo estoy hablando por teléfono contigo y estoy atendiendo otro asunto de este lado, seguramente también del otro lado el joven se va a percatar de no me está haciendo caso, o sea, no me está oyendo. Lo mismo sucede si el joven está con sus amigos y tú le hablas, ¿qué pasó, papá? Sí. Y hay ocasiones que incluso lo decimos, ¿no? O sea, no estás ahí, ¿verdad? No me estás haciendo caso. No, sí te estoy haciendo caso. No te está haciendo caso. O sea, la verdad es que no. Su mente está en otro lado. Ahora, fíjate que aquí hemos estado hablando de personas prácticamente adultas comunicándose entre sí. Sin embargo, a lo largo de la vida de los hijos, también hay cambios muy importantes que van condicionando la forma en que nos comunicamos. Claro, y entonces entramos en que en este proceso de desarrollo humano tenemos que hacer esta variación en comunicación. Y podemos empezar desde lo básico. Cuando estamos embarazadas, médicos, enfermeras o consejeros nos van a decir, habla, canta, háblale a tu bebé, te va a escuchar, porque el oído es también uno de los principales sentidos que se desarrolla. Sí. Y cuando nace el bebé, a quien voltea a ver es de donde vienen esos sonidos que él reconoce. Así es. Desde ahí tenemos comunicación. Así es. Y entonces llega el bebé, empezamos con toda esta estimulación también para que él vaya creando este sistema. Pero ¿cómo nos vamos a comunicar, por ejemplo, cuando estamos en etapa preescolar? Mira, este es un proceso de desarrollo y tenemos que partir de que el niño no sabe. O sea, no sabe porque no ha visto, porque estuvo dentro del vientre, apenas va saliendo, no ha escuchado con claridad porque todo lo que escuchaba, lo escuchaba a través del líquido que estaba en la placenta y por lo tanto, bueno, pues hagan cualquier sonido debajo del agua y se escucha distorsionado a como lo escuchamos en el aire. Entonces sale de ahí y es un mundo completamente nuevo, ¿no? Entre más información le podamos dar entre sonidos y otras indicaciones, pues va a ser más provechoso. O sea, no solo es decirle agua, sino hacer que vea la forma en que se mueve la boca, agua, y enseñarle la figura o el objeto de que estamos hablando. Entonces, él va a empezar a relacionar una cosa con la otra, aunque no la pueda todavía decir, pero va a empezar a relacionar una cosa con la otra. Y uno de los errores clásicos en este tiempo es ponerle nombres a las cosas, que no son los nombres que vamos a utilizar después, ¿no? Entonces, le cambiamos los nombres. Mucho de lo que se hace en esta etapa es identificarlo por el sonido que hace. Por ejemplo, el perro se llama guaguá, el gato se llama miau. ¡Ay, es un miau!
Entonces, el niño dice miau. Y después va a tener que hacer la transición entre el miau y el gato, ¿no? O entre el guaguá y el perro. Y va a empezar otra vez a aprender otras palabras y ya va a distinguir. Es una forma de comunicación muy primitiva. Sí. ¿Necesaria, Carlos? ¿Será necesaria o nos podemos brincar ese salto como para hacerlo más efectivo? O sea, si desde el inicio le decimos, es un gato, pero el gato hace miau. O sea, es diferente. Ajá. Ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, van a decir, ¿de qué están hablando estos psicólogos? Del principio de la comunicación. Justamente estamos hablando de eso. ¿Qué sería lo más óptimo, Carlos? Ok. Yo soy un convencido, como psicólogo yo soy un convencido de que el cerebro, es cierto, pasa por un proceso de maduración y lo sabemos porque incluso a los 21 años todavía hay partes del cerebro que se están terminando de desarrollar, eso es cierto. Pero la base cognitiva ya está puesta, solamente tenemos que alimentarla y de la calidad con que alimentemos y los ejercicios que hagamos para desarrollar esas capacidades depende el desarrollo del niño. Yo he tenido casos de niños de 5 años que todavía dicen ¡guau! ¡Guau! Y la mamá inmediatamente toma el vaso de agua y se lo da. Okay, yo pensé que estabas diciendo que era el perro. No. No me sabía esa lógica del agua. ¡Guau! Okay. Pues sí, porque hay un momento del niño donde dice agua, no puede decir agua, porque empieza diciendo monosílabos. O sea, cosas de una sola sílaba, pum. Entonces, el agua es gua. Pero si yo no insisto con el niño en que complete la palabra, entonces el niño se va a quedar ahí. Recordemos que el cerebro se hizo para sobrevivir. O sea, la parte fundamental del cerebro no es conocer, expandirse, ver, desarrollar, no. El cerebro se hizo principalmente para sobrevivir. Entonces va a sobrevivir con el mínimo de información. Y si yo le proveo todo ante cualquier expresión, entonces no estoy haciendo que el cerebro se desarrolle. Si el niño dice gua y yo le doy el agua, ahí se va a quedar. Nunca va a forzar a su cerebro a desarrollar la parte de la segunda sílaba. Y como te digo, yo he visto a niños de 5 años que siguen diciendo monosílabos. Entonces, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Lo mejor sería saltarnos eso y enviar el mensaje diferente? O sea, es agua, el perro es perro, pero hace wow. Así es. O sea, esa sería una estructura más óptima desde para mi punto de vista, sí. Sí, claro. Deberíamos. Aquí recordar que tú tienes un punto de vista como psicólogo porque te has formado con otros saberes. Yo soy psicóloga, pero también, y cada uno de ustedes también va a encontrar, cada profesional tiene un punto de vista, todos respetados. Y yo invitaría a quien esté viendo el programa que si tiene otro punto de vista lo externe en los comentarios y lo diga, porque es importante. Es importante tener esa diversidad. Quizás salga alguien que tenga mucho más conocimiento especializado, ¿no?, en el desarrollo infantil y nos diga, no, las nuevas tendencias dicen esto y eso, y es perfecto. O sea, qué bueno que nos puedan complementar de esa manera. Desde mi punto de vista, las palabras tienen que decirse completas, los conceptos tienen que corresponder con la realidad y tenemos que desarrollar al niño en sus capacidades de asimilar esos conceptos, tal cual. Y aquí, si hablamos de esta infancia, de esta primera infancia, si nos metemos al mundo psicológico, tendríamos que enseñarle a los niños y a las niñas a decir cómo se sienten, a ponerle nombre a sus emociones, porque después llegan de 30 y tantos a espacios terapéuticos, les decimos, ¿pero qué emoción tienes? Y nos dicen, no sé, solamente siento esto y siento esto, pero no podemos ponerle nombre. O estoy enojado, pero es que no están enojados, realmente están tristes, frustrados. ¿no? O están frustrados. Fíjate que personalmente yo tengo una anécdota con respecto a eso y cómo interpretamos las cosas y cómo eso condiciona nuestra vida. Yo siempre consideré que mi papá era una persona que vivía enojada. Yo siempre consideré a mi papá enojado. Y te lo digo de verdad, hasta hace unos años. Y hay un recuerdo muy específico de eso. Hace unos años yo estaba triste por una situación y subí a la recámara y desde mi recámara se ve un jardín. Entonces me recargué en la ventana, en una orilla, y estaba viendo el jardín.
y de repente me cayó el 20 de que estaba yo en la exacta posición en que mi papá se ponía cuando salía al zaguán, abría la puerta peatonal y se recargaba exactamente así a ver la calle. Y entonces yo me di cuenta en ese momento que a lo mejor mi papá no estaba enojado, como yo recordaba que estaba. Siempre que lo veíamos así, es que está enojado. No, mi papá estaba triste. Entonces empecé a recordar momentos en los que él hacía eso. Y me di cuenta, por ejemplo, que él hacía eso, él era taxista, y él hacía eso cuando el coche se le descomponía y pasaba varios días descompuesto el coche. Y obviamente, imagínate la presión. Frustración de un papá encargado de toda la familia y de todos los gastos que decía, ¿y ahora? Y se sentía impotente, Claro. y lo que había en él pues era impotencia, tristeza, pero no era enojo. ¿Sí me explico? No era enojo. Y me cayó el 20 de que no era enojo. Exactamente. Y si nosotros enseñamos desde los pequeños a decirle, reconoce la emoción y ponle el nombre que corresponde, entonces tendríamos más congruencia con el paso del tiempo. Fíjate, y podríamos comunicarnos muchísimo mejor. En los espacios escolares ya se está insistiendo en eso de unos años para acá. Y creo que esa ha sido una apertura muy interesante. Porque yo sí ya me estoy encontrando niños jovencitos de 8 o 10 años que ya empiezan a decirte lo que sienten, o sea, ya empiezan a decirte, y no estoy enojado, es que estoy frustrado porque no pude hacer, pero ese pequeño salto, me voy a ir a la luna, ¿no? Ese pequeño salto que es un gran salto para la humanidad, ese pequeño salto de poder decir, no estoy enojado, estoy frustrado, y poder distinguir entre un enojo común y una frustración. Ese es un gran salto en la vida del niño. Así es. Hoy en día el sistema educativo ha implementado como ciertas asignaturas o va permeando una educación de estas habilidades socioemocionales, que son un parteaguas para la comunicación, porque ya nos vamos como a la segunda infancia, cuando estamos como en primaria, ahí ya tenemos más recursos y podríamos poder decir, así estoy, esto siento. Pero también necesitamos mamás y papás del otro lado que estemos dispuestos a escucharlo. Sí, sí. Y ahí es donde a veces se rompe la comunicación, porque fuimos educados en otros moldes y creemos que nuestros moldes fueron los adecuados. Yo he tenido gente que está terapéuticamente muy mal y te dicen, pues es que así me educaron a mí y ve, salí re bien, y tú dices, pues no tan bien, ¿no? si no, no estaríamos trabajando aquí. Pero defendemos, por naturaleza, defendemos el origen de donde venimos. Nuestras creencias, ¿no? De lo correcto, de lo adecuado. Y sin embargo, necesitamos en la comunicación y en las relaciones humanas, necesitamos ser completamente flexibles para poder entender al otro. Fíjate que uniendo las dos partes que hemos platicado ahorita, ¿no? Todo este tema del esquema de comunicación y los filtros de que hablaba yo al principio, con esto del desarrollo y de la identificación de las emociones, imagínate el poder que tenemos cuando logramos identificar no solo el filtro desde el cual estoy escuchando, sino el filtro desde el cual la otra persona está diciendo lo que está diciendo. Así es. Son cambios. Carlos, sé que nos encanta hablar de nuestros temas, pero necesitamos ir a una pausa. Estamos hablando de comunicación efectiva y todo esto que ocurre en el desarrollo humano. Algunos tips a ti, papá, mamá, docente o profesional de la salud que trabajas con pequeñas infancias, con jóvenes, te puede servir. Ayúdanos a compartir esta información. Regresamos en un instante a Reinvéntate. Cuerpo, mente, espíritu. En un momento regresamos a Confío. Los momentos que compartimos en familia son los que quedan grabados en el corazón. Pero ¿cómo guardarlos para siempre? En Cofin Producciones nos especializamos en cubrir todos tus eventos sociales. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y cualquier celebración que quieras recordar con calidad profesional. Cofin Producciones. Tu felicidad grabada para siempre. Cofin.
Productora audiovisual que cubre todo tipo de eventos. Streaming profesional para eventos políticos, culturales, deportivos o sociales. Llevamos cada detalle de tu evento a quien lo quiera ver, con calidad impecable. ¿A quién no se le antoja este sabor inigualable? Ven a probar las carnitas del compadre. Carnitas del compadre. Sazón, tradición y el mejor trato. Ese olor que avisa que llegó lo bueno. En el compadre preparamos las mejores carnitas con la receta de siempre, el sazón de la casa y la calidad que tú mereces. ¿Las quieres por taco, para el antojo de hoy o prefieres llevarte el kilo para compartir? Aquí te las damos como tú quieras, siempre con la frescura y el sabor que nos distingue. Y para que te des el verdadero gusto, acompáñalas con nuestras deliciosas quesadillas y sopes, hechos al momento, porque aquí no solo vendemos comida, servimos experiencias llenas de sabor. Nos encanta recibirte. En El Compadre somos un negocio de ambiente familiar, donde la atención es nuestra prioridad. Te atendemos con la amabilidad de siempre, como si estuvieras en casa de un amigo, porque para nosotros tú eres parte de la familia. Llevamos el sabor del compadre a donde tú nos digas. ¿Tienes una fiesta, reunión o evento grande? No te preocupes, contamos con servicio especial para eventos masivos, con la misma calidad, higiene y abundancia que nos caracteriza. Carnitas del Compadre, sazón, tradición y el mejor trato. Te esperamos, pruébalas y repite. Carnitas del compadre. Sazón, tradición y el mejor trato. En Hidalgo, la información que necesitas debe ser más que noticias. Debe ser verdadera y acompañarte cada día. Cofilm y Alianza Informativa llegan para revolucionar la comunicación en tu estado. Desde temas gubernamentales y municipales hasta las mejores notas culturales y deportivas. Cofilm y Alianza Informativa. Información veraz, oportuna y para toda la sociedad hidalguense. Somos más grandes que nunca. Cofilm. ¿Estás preparado para el desafío de mantener tu vehículo en su mejor forma? Bienvenidos a AutoExpress K2. ¡AutoExpress K2! Tu seguridad y la de tu familia no es un juego. Depende de expertos en servicios preventivos que cuidan cada detalle de tu auto. Afinaciones profesionales, frenos confiables, suspensiones precisas y mucho más, desde revisión de sistemas eléctricos hasta mantenimiento preventivo. Boulevard Colosio, kilómetro 35, Colonia Chacón. Y Boulevard Santa Catarina, kilómetro 92.25, Colonia Tlapacoya. AutoExpress K2, donde la tecnología se une a la experiencia. La experiencia y calidad que tu vehículo merece. Continuamos en Cofilm. Amigos, estamos de regreso. Estamos hablando de comunicación efectiva con el maestro Carlos Quintanar, psicólogo, coach, Reiki. Vamos a seguir con el proceso del desarrollo humano. Llegamos a la bendita adolescencia. Sí. Ahí, ¿cómo nos comunicamos? Pues muy mal. Pero esa es la realidad. ¿Pero qué necesitamos hacer? ¿Qué elementos podemos hacer visibles en este momento para que tanto jóvenes como los padres de familia digan, ok, a lo mejor tengo un punto de partida? Ok, mira, sí necesitamos analizar algunas cosas. Primero, cuando el niño está en su infancia, él depende de ti. Y tú tienes una postura de autoridad total. Es decir, tienes 5 años, tienes que hacer la tarea, punto. O sea, es así. Y el niño debe asumir ese papel
de autoridad en ti. ¿Ok? Conforme el niño se va desarrollando y se convierte en un adolescente, precisamente la adolescencia es el momento en donde él empieza a identificarse por sí mismo. O sea, ya no es tu hijo. Empieza a ser una persona independiente. Y este proceso hay que entender que no es de la noche a la mañana, una. Dos, es un proceso de ajustes uno tras otro todos los días. Todos los días vamos a tener ajustes con respecto a todos los aspectos de la vida. Incluso en este momento, el adolescente empieza a ubicarse a sí mismo como un ser independiente de ti. Entonces, lo menos que quiere es que le digas qué hacer. Quizás es lo que más necesita. No, porque cuando era pequeño sus problemas eran pequeños y el nivel de impacto que pudiera tener algo que él hiciera fuera de lugar, salvo que fuera un accidente grave, claro, no tiene importancia. O sea, si rompe un plato no pasa nada. Pero ya en la adolescencia, si rompe un plato en una fiesta o rompe un plato en un restaurante, ya hay implicaciones de otro tipo. Y este proceso de ir del niño al adulto, como va a tardar años, nosotros como padres también estamos en un proceso de adaptación que va a tardar años. Yo he visto padres que dicen, es que ya tiene 12, ya él puede hacer todo. Es esta cosa mágica que a veces papás y mamás quieren encontrar, que hoy es la graduación, porque ya hay graduaciones hasta de kinder, es la graduación o el fin de cursos de primaria, y mañana ya tienes muchas responsabilidades, ¿no? Sí. Porque sí. ya eres un adolescente, ya déjate de niñerías. Es que no sabes si ya tienes 13 años, ya vas para la secundaria, y ayer le estábamos enseñando qué hacer. Sí, es un proceso y requerimos entender que es un proceso que lleva años, no va a ser un proceso rápido, es un proceso gradual. Tampoco tiene que ser lento, o sea, no podemos llegar a los 35 años dándole desayunar todavía al niño, ¿no? Está ocurriendo. No, estamos extendiendo, papás, mamás, estamos extendiendo la adolescencia, la juventud hasta los 40 y tantos. La irresponsabilidad hasta los 30, a los 40. O sea, yo he tenido mujeres que llegan a los cursos y, ay maestro, discúlpeme, es que llegué tarde porque tenía que dejarles el desayuno a mis niños, ¿no? Ah, está bien, ¿qué edad tienen tus niños? 28 y 33, y tenías que dejarles el desayuno, o sea, era obligatorio que tú les dejaras el desayuno y por eso tú no pudiste llegar a tiempo a una cita que tenías desde hace un mes, a un curso que contrataste desde hace un mes. Es decir, es tan importante que les dejes el desayuno a los niños, e incluso fíjate, ¿no? A los niños, ¿no? Seguimos pensando que son niños. Bueno, este periodo precisamente de la adolescencia es el que nos lleva a nosotros del niño hasta el adulto. Nosotros como padres requerimos cambiar nuestro punto de vista de cómo los vemos a ellos del niño hacia el adulto. Y que quede claro, no estoy diciendo que sea fácil. Solamente digo que requerimos hacerlo. Sí, es un proceso complejo, pero también entender, digo, si me están viendo los hijos, los jóvenes, si nos están escuchando, es un proceso complejo no nada más para el joven en sí, sino para el papá, porque el papá, la mamá tiene que ir creciendo a la par y la comunicación tendría que ir variando. Así es, conforme va avanzando, hasta que se convierta en un adulto completo y funcional, tome sus propias decisiones y ya no tengamos nosotros injerencia sobre eso. Siempre vamos a ser los papás. Es que es algo que me dice, es que nunca voy a dejar de ser papá, nunca voy a dejar de ser mamá. No, nunca vas a dejar de ser papá y nunca vas a dejar de ser mamá. Pero el papel es diferente y es tan simple como eso. Ok, tiene 8 años, sí. ¿Le cambias el pañal? No. Okay. La función de ser papá cambia. La comunicación debería de cambiar. Así es. Siempre se va a mantener la línea del respeto, ¿no? Y siempre habrá una autoridad, sí. Una jerarquía, eso siempre se va a respetar. Una experiencia, sí. En las tribus antiguas, los más venerados eran los ancianos.
porque acumulaban tiempo, acumulaban experiencia, acumulaban sabiduría. Luego los adultos mayores, y luego los adultos, y luego los adolescentes, y luego los que todavía no habían pasado por su ritual de iniciación. Ojo, todo este tema de que pasas de niño a adulto, en muchas culturas se marca, ¿no? O sea, bueno, resquicios de eso son los 15 años. O sea, a los 15 años ya no eres una niña, ahora ya eres una mujercita, ahora ya te presento en sociedad, ¿no? O sea, hay esta tendencia de decir día cero y ya, ¿no? Todo cambió. No es cierto. O sea, a los 14 años, 11 meses y a los 15 años, un mes, casi es la misma persona. O sea, no puedes hacer un parteaguas y decir ya se acabó, punto, ¿no? No es así. Tampoco como papá es decir ya a partir de hoy ya no voy a hacer esto contigo, a partir de hoy ya olvídate de esto, no, es un proceso gradual. Y es un proceso gradual para ambas partes y ojo, es un proceso para el cual en la mayoría de los casos ni los jóvenes ni los papás están preparados para llevar. No estamos preparados para llevar. Y podríamos empezar como con cosas básicas, de decir, el joven, cuando se es joven, el adolescente, su atención es por breves espacios, porque su cabeza en ese momento está en muchos temas importantes para él. Entonces, si mamá o papá quiere hablar con él, no necesitamos tener 5 horas de diálogo profundo, ¿no? Que casi hasta nos desgarramos las vestiduras y él no nos está escuchando. Necesitamos ser concretos, un espacio breve y así decirle al joven, unos momentos, necesito que me escuches, siéntate, ahorita te vas a hacer lo tuyo, vamos a conversar de esto que tenemos pendiente, tu punto de vista, mi punto de vista, pero así se hace. Y lo estoy diciendo por tu bien. Sí. Sin el grito. Sí, aquí hay que entender mucho que como es un proceso de desarrollo gradual, las cosas no pueden tomarse de un día para otro. Tenemos que irlas llevando. Y aquí los que deberíamos tener más observación y más conciencia de lo que está sucediendo somos los adultos, porque se supone que nosotros ya pasamos por eso y además estamos para guiar como padres. Entonces, yo debo estar preparado para saber qué puede suceder con este jovencito que está entrando ahorita a preparatoria, ¿no? Entonces, sé que viene un cambio, sé que va a empezar ya con relaciones más fuertes, tanto con sus pares, con sus amigos, como con el sexo opuesto, ¿no? Entonces, ahí vienen implicaciones y va a haber cosas que ya no me diga, porque no me las va a decir, o sea, es un hecho, no me las va a decir, y no porque no me quiera, no porque me quiera sacar de su vida, es porque él está explorando sus propias formas de ser. Y en este tiempo también yo tengo que ser consciente de que van a suceder cosas. Va a querer explorar, va a querer ver qué pasa si, o sea, qué pasa si me pongo un churro, qué pasa si nos saltamos la barda, qué pasa si no voy a la escuela, riesgo, qué ¿no? pasa si, o sea, es como un elemento ahí establecido en la adolescencia del riesgo, de estar midiendo el riesgo. Y como papás deberíamos de enseñarles a minimizar el riesgo. Sí. Hay cosas que no podemos evitarles, porque eso mismo es la experiencia de la adolescencia, pero sí podemos evitar grandes cosas. Sí, y sobre todo aprovechar cada vivencia que se presente como una fuente de aprendizaje para él. Es decir, sabemos que va a hacer cosas que no debe de hacer, lo sabemos. Entonces, cuando se presentan, ¿de qué te sirve hacer todo un drama sobre eso? Es que nunca pensé que tú hicieras todo. Pues si no pensaste que lo fueras a hacer, estabas pensando que tu hijo es un autómata. Porque un niño normal se va a meter en un problema. Un niño normal va a transgredir los límites. Mira, tan solo, y lo vemos así, niños de 8 años, quinto de primaria, sexto de primaria, esa etapa, ¿no? Cuarto. La maestra se levanta y dice, niños, no se salgan, por favor, ahorita regreso. Y el niño se va a parar y va a llegar a la orilla y no va a salir.
va a poner los 2 pies exactamente en la orilla de la última loseta del salón y va a aventar su cuerpo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, lo más que pueda, y todavía se va a agarrar de la puerta así para colgar. ¿Qué está haciendo? Está explorando límites. Tú le pusiste un límite, le dijiste no salgas, él no está saliendo. Pero está explorando los límites. Eso va a surgir en la adolescencia de la misma forma, pero ahora los límites son diferentes. Tú le dices no fumes, ¿qué crees que va a hacer? Pero los límites necesitamos verbalizarlos con un adolescente, porque muchas veces se nos ocurre que ya lo deben de saber. Lo damos por hecho. A veces nos ocurre eso. Damos por hecho las cosas. Y ese es un fallo importantísimo en la comunicación efectiva, en las relaciones humanas. Entonces, a nuestros adolescentes necesitamos decirles que sí y que no. Sí, porque la comunicación ya va siendo diferente. Ahora necesitamos dejar claras las reglas. El no salgas es no salgas, o sea, no puedes poner el cuerpo afuera, ¿sí me explico? O sea, sí, ese es el límite, pero requerimos establecerlo ya no como una imposición, sino como un convenio. ¿Sí me explico? Va cambiando. A ver, platícanos. Eso yo sé que a los papás les va a encantar muchísimo. O les va a hacer muchísimo ruido. ¿Cómo es que ya no me voy a imponer? ¿O cómo es que ya no voy a gritar de más? ¿Cómo es un convenio? Mira, el convenio tiene que ser claro. ¿Qué espero que hagas? Ajá. Te tengo que explicar por qué es importante que esto suceda. Te tengo que explicar las consecuencias de que si esto no sucede, ¿por qué tiene que haber consecuencias? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Y lograr un acuerdo en lo que va a suceder. Y una vez que tú me dijiste, sí, tengo tu palabra, entonces eso se convirtió en un contrato. Y ahora sí tengo yo, desde esa plataforma, poder exigir. Paréntesis, papás, lo van a romper. O sea, lo van a romper y tienes que estar preparado a que lo va a romper. Es que ya le dije, sí, ya le dijiste, pero se lo dijiste, lo va a romper. Porque si no, tu niño estaría mal de sus facultades mentales. O sea, si un adolescente no rompe las reglas, no es adolescente. La parte de la rebeldía es una cosa de exploración, es una cuestión de desarrollo. Es que ya le dije, yo no lo eduqué para eso. Yo sé que lo educaste para otra cosa, pero él está aprendiendo. Una cosa es la educación que tú le das y la otra cosa es la que él recibe y cómo la interpreta. Y en este específico momento de su vida, ¿qué significa eso en particular? Entonces, todo eso está pasando dentro de la mente del joven. Los acuerdos tienen que ser claros, tienen que ser concretos, las consecuencias tienen que ser conocidas y tiene que ser un acuerdo que tú vas a imponer sí en las primeras etapas de la adolescencia y poco a poco también eso se va a ir diluyendo. Claro, porque ahorita decías, estos acuerdos se dicen previos. O sea, a ver, vas a entrar a la secundaria, va a ocurrir esto, esto y esto. Sí, los hijos nos van a voltear los ojos, ¿no? Ay, mamá, ay, papá, ya vas a empezar, sí. Encontrar los momentos adecuados para esta conversación, ¿no? No tomarlo a la ligera. Es que yo te lo dije que eso no. ¿Cuándo? Cuando estaba viendo la televisión. Sí. ¿No? Sí. Cuando ya se iba, le dijimos, ¿eso no lo tienes que hacer? Sí. No. O sea, los espacios y los momentos para estos convenios son muy importantes. No, además, el entender el convenio, o sea, si yo te digo pórtate bien, ¿qué significa pórtate bien? O sea, pórtate bien desde el punto de vista de quién. Y no es lo mismo el convenio que vamos a hacer con el adolescente que va a entrar a la secundaria, con el que va a entrar a la preparatoria. Yo hice un convenio con uno de mis hijos, en el sentido de una canción del Tri, se llama Las piedras rodando se encuentran, ¿no? Las piedras rodantes, y le decía, no hagas nada malo que no hiciera yo. Y eso se convirtió en una bandera de comunicación. O sea, él podía salir, podía ir, podía estar, podía hacer lo que quiera, pero la consigna era, no hagas nada malo que no hiciera yo. Entonces, él, antes de hacer las cosas, decía, híjole, ¿lo haría? Sí lo haría, ¿no? O por lo menos se lo tenía que cuestionar. Por lo menos cuestionarlo. Eso también es una excelente estrategia de comunicación con nuestros adolescentes, el plantearles una pregunta.
y si ocurre esa situación, entonces ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿No? El cuestionarles, les damos la gran posibilidad de que lo trabajen en su mente. Otra cosa que mencionabas muy importante es el timing, ¿no? El momento en el que lo hacemos. Si lo hacemos cuando él está metido en el videojuego, no va a funcionar. Aunque te diga que sí, aunque él convenio, no va a funcionar. O sea, requieres jalarlo un momento para que realmente la comunicación sea efectiva. Y a veces cometemos un grave error. Los chicos llegan a decirnos algo y en ese momento nosotros escuchamos lo que nos están diciendo y por regla general va a haber algo en lo que no estemos de acuerdo, porque es lógico, porque tienes por lo menos 20 años de diferencia con respecto a ellos. Entonces, tu vida, tus experiencias, tu forma de desarrollarte, tu educación es completamente diferente a la de ellos. Por lo tanto, va a haber algo que no te va a gustar. Y el peor error que puedes hacer es en ese momento decirle, no, eso está mal. Porque si tú lo cuestionas en ese momento, cuando él te estaba teniendo la confianza de decirte algo, lo que sea, y puede ser algo trivial, puede ser cualquier tontería, puede ser incluso que te esté platicando algo que él no hizo, algo que hizo uno de sus amigos, cualquier cosa. Pero si en ese momento tú lo interrumpes y lo descalificas, olvídate. El joven no te va a volver a decir nada. Te acabas de ganar un boleto al no te vuelvo a contar. Claro, porque un adolescente lo que está buscando también es validación. O sea, el que tú, mi autoridad primaria, valides lo que hago, aunque después me digas por ahí no es. Es que ahí es donde viene el tema y ahí es donde está el juego. Cuando el adolescente habla, el adulto tiene que escuchar. Y con una cara de, qué interesante, bien, y por dentro estás de, y esto hubiera podido haber pasado, y no se dio cuenta, y quién no se da cuenta de esto, pero requieres poner esa cara de sí, qué interesante, bien, wow. No es el momento de corregirlo, te quedas con eso, tomas nota mental de todo lo que requieres ajustar de eso que te dijo, y esperas. Y dejas que pase el tiempo. Y que pase el tiempo no son 5 minutos, ¿eh? O sea, no. O sea, de verdad. Normalmente tiene que ser al siguiente día o a los 2 días. O sea, te la tienes que tragar esa emocionalidad 2 días. Así que esa es parte de tu madurez. Tienes que hacerlo. Al segundo día, en algún momento le dices, oye, me quedé pensando en lo que me dijiste. Y te va a decir, ¿de qué? Pues te acuerdas que me contaste que fuiste y veniste, hiciste, con tus amigos, etcétera, etcétera. Primera cosa, ¿qué sucedió? Él se da cuenta que te acuerdas. ¿Y eso cómo crees que lo hace sentir? Reconocido. Soy importante para mi mamá o para mi papá. Sí me escucha. Y si, señores, señoras, si nuestros hijos dicen, mis papás sí me escuchan, no saben todo lo que ganamos. Acaban de ganar un puntazazazo, ¿no? Porque dicen, sí, y se acuerda. Fíjate que mi papá sí se acuerda de lo que le platico. ¿Sabes cuántos papás se acuerdan de lo que les platicas? Muy pocos. Y muy pocos lo expresan, aunque lo recuerden. No lo expresan. Entonces, cuando tú te acercas y le dices, oye, fíjate que me quedé pensando, todavía fue tan importante lo que él dijo que tú te quedaste pensando. Y ahí viene la magia. Les tienes que decir que te quedaste pensando y que hubo un detalle de lo que él te contó que puede ser riesgoso. No le digas que es malo, no le digas que no se debe de hacer, no, dile, es riesgoso. Y si lo puedes complementar con una anécdota que seguramente tienes, porque si tú consideras que eso es riesgoso, es porque ya lo vivió uno. Es porque o lo viviste directo o lo viviste cercano. O indirecto. Pero lo viviste, lo tienes, conoces la historia. Entonces le cuentas la historia. Fíjate que yo tuve un amigo que hizo esto, y esto lo recordé porque tú me dijiste que tu amigo, aunque tú sepas que eso que te platicó que hizo el amigo, no lo hizo el amigo, lo hizo él. ¿Sí me explico? Y hay veces que lo sabes. Y tú sabes que te está mintiendo porque no sabes si decírtelo o no decírtelo. Y entonces te lo dice como si alguien más lo hubiera vivido, el clásico primo de un amigo. Bueno, tú sabes que es él, pero no lo puedes transparentar porque él no lo está diciendo. Entonces, ok, eso que me dijiste que hizo el primo de tu amigo,
Me resonó con un amigo mío que hizo, aunque lo hayas hecho tú también, ¿no? También puedes usar la misma, utilizar el primo de un amigo, ¿no? Y entonces decirle, fíjate que hubo alguien que hizo esto. Y el resultado fue este. Y eso que me dijiste me dejó un poquito preocupado. Nada más ten cuidado de que cuando hagan eso que me platicaste, esto que te estoy diciendo, no te vaya a suceder. Así es. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Me estoy ocupando y preocupando. Y él dice, 1, me escuchó, 2, se acuerda, 3, le interesa, y 4, no había pensado eso que me dijo. ¿Pero qué crees? ¿En qué momento lo regañaste? Nunca. ¿En qué momento lo descalificaste? Le dijiste, no, eso no se hace. Nunca. Claro. ¿En qué momento se les dice, es que no quiero que te vuelvas a juntar con esos muchachos o con esos amigos? No son amigos. No le estás prohibiendo. Estás dando una lección clara, con una comunicación efectiva, con un ejemplo. Y para eso necesitamos tiempo. Los ejemplos, propios o ajenos, arrasan. Así propios y ajenos. Y si le cuentas una historia, yo tengo un amigo, Alejandro Carrillo, lo tuviste aquí la otra vez. Alejandro Carrillo tiene una conferencia buenísima que a mí me encanta. Él empieza contando la historia de alguien y tiene unos pasajes brutales, durísimos. Y llega el momento en que termina de contar esta historia delante de los chicos de preparatoria, de secundaria, y les dice, ¿y ustedes creen que esta persona pudo cambiar? Y los chicos dicen, no, ¿cómo crees? Y entonces les dice, esa persona soy yo. Y entonces los chicos dicen, ¿cómo? O sea, sí cambió, sí me explicó, o sea, todo lo que me platicó, y ahorita eres este que viene a hablarme y a decirme todo esto, eso está maravilloso. Entonces abren unos ojotes y abren los oídos y abren su corazón. Y las niñas terminan llorando de toda la historia que les contó. Eso está maravilloso. Eso lo puedes hacer tu papá en cualquier momento. Claro. En cualquier momento en que tú hayas tenido una vivencia similar, tú puedes contarla en tercera persona y decirle, fíjate que yo conocí a alguien que hizo esto y 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 lo hizo muy mal. ¿Tú crees que a esta persona le fue bien? No. Ah, bueno. Pues mira, todavía te voy a decir más. Esta persona aprendió, y tan aprendió que soy yo. Yo lo hice. Así es. Y te puedo confiar que yo lo hice y que el resultado no fue bueno. Pero tuve que aprender, tuve que pasar este proceso doloroso o de pérdidas de algo para poder aprenderlo. Y entonces te digo una cosa, hasta te admiran. Ajá. Porque dicen, no juegues, mi papá hizo esto. Y ellos entienden lo que no deben de hacer, entienden lo que sí deben de hacer, y además te acabas de ganar el respeto, ¿sí? Porque tú también lo viviste. Y ahora con todo conocimiento, porque algo que dicen los adolescentes es, ay, mi papá, ¿qué sabe? Porque como no conocen esa parte tuya. No lo conocieron de adolescente, ¿no? Y muchas veces los papás, mamás como adolescentes ocultamos eso, porque ¿qué va a decir? Pues que van a decir que también fuimos adolescentes, todos pasamos por ahí. Y si decimos un no, es muchas veces por nuestras propias experiencias. Y requerimos contarlo de la manera adecuada. Y esto no es otra cosa más que técnica, o sea, de verdad, es una técnica. Escuchas, no digas nada. Tú escucha, déjalo que hable, déjalo que te diga, déjalo que se explaye. Segunda, quédate con todo esto que quieres corregir en él, déjalo por aquí y deja pasar el tiempo. Así es. Cocínalo un día, cocínalo 2 días. Después, toma el momento adecuado, o sea, el momento adecuado en el que puedas llamar su atención sin interrumpirlo, sin sacarlo de lo que está haciendo, sin que sea molesto para él. No, en el momento en que coincidan, ahí lo agarras. Y en ese momento le dices, oye, fíjate que me quedé pensando en... Y empiezas a hablar de lo que él dijo. Después hablas de una historia similar y finalmente le transparentas la enseñanza que le quieres dar. Y al final todavía puedes rematar diciendo, yo sé que tú entiendes y que vas a hacer menos tonterías de las que nosotros hacíamos en mi tiempo. En los tiempos. Y con eso acabas de lograr un compromiso de parte de él, porque
de alguna manera él se queda así de, ay, sí es cierto, no puedo hacer las mismas tonterías porque entonces ya me dijo y yo puedo ser mejor que mi papá, mejor que mi mamá. Entonces, esa emocionalidad lo liga directamente contigo. Y recordemos que en la adolescencia, algo que los chicos están buscando es pertenencia. Están buscando ser importantes para alguien. Y están haciendo su trayectoria para ingresar al mundo de los adultos. Y qué mejor que sea mamá o papá que le empiece a dar la entrada a ese mundo. Así es. O sea, tendrá que hacer lo suyo en su entorno, con su grupo de pares, pero es importante que mamá y papá le vaya diciendo, mira, te invito un momentito a que estés aquí, ve probando lo que es estar de este lado. Porque es una preparación para esta denominada adultez, donde se supone que todos lo sabemos, ya no cometemos errores, ¿no? Y digo, se supone de manera muy respetuosa porque siempre estamos aprendiendo. Sí, claro. ¿No? Porque siempre estamos en esta posibilidad de aprender nuevamente, de equivocarnos, pero salir más adelante con cualquier equivocación. Ahora fíjate, una herramienta muy simple, ahí va, muy simple, que yo implementé cuando era papá y ahora que estoy abuelo, porque el nieto vive conmigo. Entonces el nieto tiene 20 años y está recién saliendo de la adolescencia. Entonces vivió conmigo un buen tiempo y el mismo proceso. Tú sabes que te van a ocultar cosas, porque te las van a ocultar, porque es imposible que te las digan, porque es el nacimiento del pudor y del no quiero sentirme juzgado. Entonces te van a mentir, o sea, eso es un hecho. Y hay una parte que tú requieres conservar, que es la seguridad. Y yo les decía a ellos, ¿desde dónde te empiezo a buscar? Es decir, si tú mañana no llegas, ¿en dónde te empiezo a buscar? Si tú me dices que vas a ir con tu amigo y realmente te fuiste al cerro con tus otros amigos, ¿no? Entonces no sé dónde estás. Ok. Entonces yo hice un trato con ellos y les dije, me puedes contar la historia que quieras, pero hay un lugar secreto entre tú y yo en donde ahí me vas a poner realmente a dónde fuiste, realmente con quién fuiste y realmente en qué teléfono te empiezo a buscar. Entonces, si por alguna razón no me tuvieras confianza y te vas a ir, ¿por qué te vas a ir? Entonces, lo único que yo te pido es, en ese lugar secreto, me dejas un papelito con los datos reales de a dónde vas, de con quién vas y el teléfono donde yo pueda empezar a buscarte, pero que no empiece yo a buscarte por allá cuando tú fuiste por allá. No. Me dices a dónde fuiste y con quién fuiste y dónde empiezo a buscarte. Y mi compromiso es que yo no lo abro a menos de que haya una emergencia. Y recuerdo una ocasión donde mi hijo estaba apenas entrando a la preparatoria y su hora de compromiso de llegada era a las 8:30 de la noche. Y su hora de compromiso de llegada conmigo eran las 9. Si a las 9 no llegaba, yo podía abrir el papelito. Y efectivamente me habla su mamá, me dice, oye, no he llegado, o sea, ya eran 8:45. Le dije, ok, pásame a mi hija. Le dije a mi hija, ve a tal lugar, sacas el papelito, no lo abras todavía, es un papelito sellado, no lo abras todavía. A las 9 en punto te llamo y vemos si lo abrimos. A las 9 en punto, que era mi compromiso con él, lo abrimos y estábamos abriéndolo cuando él abre la puerta. Llegó corriendo. Y entró. Y ni su hermana ni yo lo vimos, pero él sí se enteró de que se lo entregamos abierto, pues, ¿no? Entonces, reafirmas lo que estás diciendo. O sea, mi compromiso contigo es hasta el último es la palabra que sabemos que podemos respetar y tu hijo en ese momento dijo, mi papá sí cumple. Sí, y cumple tanto para esperarse hasta las 9 como para que no fueran 9:30. O sea, quedamos que a las 9. Entonces, la pregunta es, ok, ¿a qué hora abro el papelito? Así ¿Sí me explico? o sea, una técnica más que Carlos Quintanar nos da, ya ejecutada previamente con la historia de la vida. Carlos, el tiempo se nos está yendo, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos ya para finalizar este programa. Estamos hablando de comunicación efectiva. Regresamos en un instante con Itrejo. En un momento,
regresamos a Confío. Buscas el verdadero sabor de Oaxaca. Llegaste al lugar indicado. Restaurante El Sabor del Campo. Bienvenido al Sabor del Campo, donde la tradición se vive y se saborea. Cecina, pan de pulque, trucha fresca, lo mejor de la cocina tradicional. El lugar perfecto para reconectar con familia, paisaje y tus raíces. El tema del sazón, el tema del comer y todo eso, en familia, muy bien. El ambiente muy agradable, familiar. Hay buen servicio, yo lo recomiendo. El sabor del campo, sabor que no se olvida. La sal de Chinicuil Don Ponchito, producida en la región de Zempoala, Hidalgo. Nuestro producto es una sal de Chinicuil que lleva por marca Don Ponchito. Producir todo lo que hay en Hidalgo. Ya estamos haciendo la sal de Chinicuil. En Facebook estamos como Don Ponchito. La sal de Chinicuil Don Ponchito. ¿Ya desayunaste? Si la respuesta es no, Don Carbón tiene la invitación perfecta para ti. Bien, manejamos lo que son desayunos y comidas. Desayunos se puede mostrar lo que son los molletes, chilaquiles, omelets, guaraches. ¡Wow! Don Carbón. Los mejores tacos callejeros gourmet. Cerrito, Torna, Cuxtla, donde vive la magia. San Agustín, Tlaxiaca, tiene un sabor, qué bonito. Gelatinas Gloria, con su arte tan especial, hace gelatinas personalizadas, son un espectáculo real. Para fiestas, cumpleaños, cualquier celebración, con colores y diseños, una inspiración. Gelatinas Gloria, es sabor que emociona. Gelatinas Gloria, no te lo pierdas nunca. Continuamos en Confío. Estamos aquí en Reinvéntate, ya en la recta final. Carlos Quintanar, apasionado de los temas que tienen que ver con el bienestar, con el estar mejor, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, estar mejor en familia. Así es, así es. En este particular programa estamos dirigidos hacia ello. Carlos, ¿cuáles serían esa pequeña recomendación que le puedes hacer no solo a los papás, también a los jóvenes? ¿Cómo comunicarse? Mira, es algo bien básico, ¿no? Dicen que la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca. Y si eso lo aplicamos tanto los padres como los hijos, creo que podemos abrir canales de comunicación muy interesantes. Muchas veces no escuchamos, o sea, de verdad no escuchamos, o escuchamos ya queriendo dar una respuesta. No, lo primero es escuchar, de verdad escuchar qué me está queriendo decir, preguntarme qué me está queriendo decir, y sobre todo desde una plataforma que creo que es súper importante. ¿Qué me está queriendo decir si tuviera una intención positiva? O sea, mi papá me está regañando, sí. ¿Qué me está queriendo decir si mi papá, en vez de estarme regañando, tuviera una intención positiva conmigo? Porque muchas veces esta interpretación que decíamos, este filtro emocional viene desde es que mi papá no me quiere, es que mi papá me odia, es que mi papá no soy suficiente. ¿Sí me explico? Viene de muchas interpretaciones, tanto racionales como emocionales. Pero si yo me hago la pregunta, a ver, ¿qué me está queriendo decir si hubiera una intención positiva hacia mí detrás de lo que está diciendo? Si yo me hago esta pregunta, todo lo que yo escuche daría un cambio, porque este filtro emocional entonces sería diferente. Sería el filtro emocional de lo está haciendo mal, pero tiene buena intención. Entonces, si tiene buena intención, ¿cuál es su intención?
Y ya entonces lo que yo escuche vendría con este filtro de buena intención y me daría a mí una interpretación más positiva de lo que está sucediendo. Así es. Creo que si hacemos ese cambio, tanto padres como hijos, es que siempre me miente. No siempre te miente. Y si te está mintiendo, ¿qué intención positiva puede haber detrás de que te esté mintiendo? Porque también ahí hay una intención positiva. Te está mintiendo porque te ama también. Y te está regañando porque te ama también. Y si nosotros partimos de ahí y partimos de que la otra persona está manifestando de alguna manera su amor y a lo mejor no sabe hacerlo, pero es lo que está queriendo hacer. Esa prohibición que te está haciendo no es solo una prohibición, es parte del cuidado que está tratando de hacer. Y esta rebeldía que está presentando no solo es rebeldía, es parte del crecimiento que está queriendo manifestar. Entonces pregúntate, si hubiera una intención positiva detrás de esto que me está diciendo, ¿cuál sería? Y yo creo que tu interpretación sería más positiva y más productiva. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por brindar esta charla tan amena para buscar el bienestar, para buscar nuevos caminos para el crecimiento más óptimo, para el desarrollo más óptimo. Yo puedo decirles a ustedes que siempre planteemos de que estamos formándonos, siempre estamos en continua formación, tanto hijos como padres. Los papás también nos podemos equivocar. Los papás también podemos detenernos y decir, a ver, ¿cómo lo he estado haciendo y no ha funcionado? ¿Qué tengo que modificar? Yo les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir lo que sabes. Sabes que las puertas de COFIL están abiertas para un programa más de estos que nos alegran mucho. Y a todos ustedes, pues les agradezco. Ayúdenos a compartir. Este programa puede hacer algo muy importante en las familias. Por favor, ayúdenos a compartir esta información que puede hacer un cambio en cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos. Soy Connie Trejo y nos vemos el siguiente martes en su programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. Gracias por ser parte de esta transmisión. En COFIN nuestra pasión es compartir contenido que inspire y conecte. Pero nada de esto tendría sentido sin tu compañía del otro lado de la pantalla. Gracias por tus comentarios, por tu tiempo y por vibrar con nosotros en este en vivo. Nos vemos en la próxima.